Jóvenes, pues ya nos encontramos dentro de nuestro archivo Word, donde vamos a hacer la explicación en relación a lo que es un adecuado tema de investigación con una pregunta de investigación debidamente formulada, aunque no necesariamente puede ser una pregunta de investigación, también puede ser una afirmación que nosotros queremos demostrar categóricamente, y los objetivos de la investigación y cómo, si estas tres cosas van alineadas de forma correcta, vamos a tener mucha posibilidad de no tener algún problema o dificultad al momento de elaborar nuestro instrumento o los instrumentos que consideremos necesarios para nuestra intervención de campo. El tema que yo estoy trayendo como ejemplo es el de las actitudes ante la muerte en estudiantes universitarios de CETIS Universidad. Mi pregunta de investigación, mi pregunta central de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad? Fíjense que uno de los criterios para realizar un planteamiento adecuado del problema de investigación es que por lo menos debe dejar entrever una variable o dos o más variables, ¿no? Pero por lo menos el planteamiento debe de considerar una variable a ser analizada, a ser estudiada. Por lo tanto, dentro de este planteamiento del problema, la variable que de alguna manera nos mueve es la parte de las actitudes. ¿Ante qué? Bueno, pues ante lo que es un proceso natural que vivimos todos los seres humanos, como es la muerte, ¿no? Ahora bien, otro de los aspectos que se vuelve importante al momento de redactar, de elaborar el planteamiento del problema, es en qué medida nosotros vamos a delimitar nuestro contexto. Porque yo puedo hablar de las actitudes que tienen ante la muerte los mexicanos o los baja californianos o la gente que vive en Tijuana, en Ensenada o en Mexicali. ¿Es válido para una investigación? Por supuesto que sí, pero eso nos puede traer implicaciones donde mientras más grande es nuestro contexto, pues en este caso tenemos que dar evidencia sólida a la investigación de que vamos a poder tener por lo menos una muestra considerable y significativa para poder validar nuestros resultados. Entonces no es lo mismo hacer una investigación en el estado sobre las actitudes que tienen los estudiantes de Baja California ante lo que es el proceso natural de la muerte, que delimitarlo concretamente a nuestro espacio físico. Y como es una investigación de carácter o con un perfil netamente académico, pues por lo tanto nuestro campo de acción, nuestro contexto puede ser el propio CETIS Universidad. Perfecto, entonces el planteamiento del problema, vuelvo a repetirlo, cuáles son las actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad. Inclusive en este contexto se quedan fuera los estudiantes de psicología, se quedan fuera los estudiantes de derecho, o sea, a mí solamente me interesan los estudiantes que estudian carreras dentro del Colegio de Ingeniería y dentro del Colegio de Administración y Negocios. Ya teniendo el planteamiento del problema claramente definido, bueno, pues podemos partir de dicha pregunta de investigación central para definir preguntas específicas. En lo personal, yo he desarrollado tres para esta investigación. La primera, ¿influirán las variables sociodemográficas y el estrato socioeconómico en las actitudes ante la muerte de los estudiantes universitarios? O sea, a ello ya estoy indicando una variable más específica dentro de las actitudes, o sea, variables sociodemográficas. Y ahorita vamos a ver cómo esa parte y el estrato socioeconómico también, vamos a ver cómo se pueden ver reflejados dentro de un instrumento de recolección de información. Una segunda pregunta va orientada a lo siguiente. ¿Habrá diferencia entre las actitudes ante la muerte que presentan los estudiantes de ingeniería y administración y negocios en el periodo académico 2015-2? O sea, estamos hablando del periodo de agosto a diciembre de este mismo año. Entonces, esa es una segunda pregunta específica de investigación que la puedo resolver.
y el propio instrumento me puede dar respuesta a esa interrogante. Una tercera pregunta específica sería, ¿cuál será la actitud que tienen los estudiantes universitarios en su percepción ante la muerte? Okay, ya estamos hablando de la actitud, pero incluyo una variable más específica como es la percepción. Entonces, aquí debo de ser cuidadoso porque o dentro del instrumento donde voy a hablar de actitudes o donde voy a diseñar reactivos que me respondan sobre las actitudes, incluyo también reactivos que me hablen en términos de la percepción o puedo integrar otro instrumento para recopilar esa información que vaya enfocado específicamente a la percepción. ¿Ok? Entonces, este es un aspecto muy importante. Una cuarta pregunta sería, ¿cuál será el significado de la muerte para los estudiantes universitarios? ¿No? Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos responder incluyendo en el instrumento alguna pregunta de corte cualitativo, una pregunta más de reflexión para el estudiante en relación a lo que él considera su significado para este proceso natural como es la muerte. Ya una vez que tenemos planteadas las preguntas específicas de investigación, tenemos nuestro objetivo general que dice lo siguiente: generar una teoría sobre las actitudes ante la muerte en estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración de Negocios de CETIS Universidad. Ese es un propósito global, central, que buscaría este tema de investigación. Los objetivos específicos, fíjense, si manejo 4 preguntas específicas de investigación, pues sobre la misma línea tendría que desarrollar por lo menos 4 objetivos específicos. Y los voy a empezar a mencionar y van a ver de alguna manera que tienen conexión. Pregunta de investigación específica con objetivo específico de la pregunta 1. Objetivo específico 2 u objetivo específico B, como está en pantalla, tiene conexión con la pregunta de investigación específica número 2 y así sucesivamente. Como objetivos específicos, por tanto, tenemos determinar la influencia de las variables sociodemográficas y el estrato socioeconómico, que es algo que preguntamos anteriormente de manera específica. Objetivo específico B, comparar la actitud ante la muerte de estudiantes de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad. O sea, vamos a hacer ese comparativo. Inciso C, explorar la actitud que tienen los estudiantes universitarios en su percepción ante la muerte. Entonces, ¿sobre quién se va a hacer esa exploración? Pues los estudiantes de Ingeniería y Administración y Negocios, claro está. E inciso D, buscar el significado de la muerte en los estudiantes universitarios. Ya ven que les hablaba de generar dentro del instrumento una pregunta cualitativa donde el estudiante de Ingeniería y de Administración y Negocios virtiera su respuesta en relación al significado. Bueno, pues también aquí como objetivo específico nos interesa saber cuál es el significado que tienen estos estudiantes de estos dos colegios en relación a lo que es la muerte. Ahora bien, ya una vez que tenemos claramente visualizado lo que es el planteamiento del problema, preguntas específicas de investigación, nuestro objetivo general y objetivos específicos, esto nos va a mover a lo que es la construcción o lo que sería la construcción de nuestro instrumento de recolección de datos o de información. Entonces, de entrada sabemos que tenemos que buscar en el diseño que quede plasmada la parte de la actitud, o sea, se tiene que ver plasmada lo que viene siendo indicadores dentro o reactivos dentro del cuestionario, dentro del instrumento de recolección de datos que nos den respuestas a las actitudes, a la parte del sociodemográfica, a la parte del estrato socioeconómico y otros elementos por ahí que estuvimos desarrollando. Por ejemplo, yo estoy aquí mostrándoles en pantalla lo que es un instrumento que ya está plenamente desarrollado por otros investigadores, que tiene que ver en relación a las actitudes ante la muerte. Es un perfil revisado de actitudes de los autores Wong y Recker, generado entre el año del 87 al 88. Entonces, es un instrumento ya reconocido por una comunidad científica y el cual a mí me puede servir para traerlo
a mi trabajo de investigación y buscar responder esas preguntas que me formulé en las preguntas específicas de investigación y por consiguiente dar respuesta a mi pregunta central de el estudio que se está realizando sobre actitudes ante la muerte. Ahora bien, ¿por qué es importante? Bueno, ustedes están viendo un instrumento aquí en pantalla que ya está plenamente reconocido por una comunidad científica. ¿Cómo pude tener acceso, por ejemplo, a ese instrumento? Bueno, aquí es donde entra y juega un rol importante lo que es el marco teórico. Acuérdense que en la construcción del marco teórico, aparte de desarrollar un marco conceptual, es decir, un marco donde vamos a definir conceptos o constructos sobre los ejes o sobre los términos, sobre aquellas palabras que cruzan nuestro tema central de investigación, pues también nos permite conocer teorías, o sea, algunos especialistas que ya han desarrollado teorías sobre un determinado campo del conocimiento, pero también otro componente nos permite desarrollar lo que es el estado del arte o el estado de la cuestión o desde una perspectiva yo le llamaría los antecedentes del problema desde mi perspectiva, que básicamente es ubicar estudios que hayan realizado otras personas, otros estudiosos o interesados en el campo de las actitudes y específicamente en la parte ligada a lo que es el proceso natural como lo es la muerte. Entonces, si yo ubico cantidad o infinidad de trabajos de calidad, por supuesto, de investigación, esos trabajos me dan la posibilidad de poder revisar qué instrumentos manejaron, qué instrumentos desarrollaron y los puedo utilizar de dos maneras. Uno, si el instrumento que tal autor, vamos a llamarle Pedro González o Juan Pérez, puede dar respuesta a lo que yo quiero desarrollar como parte de mi planteamiento del problema y de mis objetivos de la investigación, lo puedo traer y contextualizar al ámbito donde yo voy a desarrollar la investigación. ¿Se puede utilizar? Por supuesto que se puede utilizar. Sin embargo, hay que ser cuidadosos, como en este caso que ustedes están viendo en pantalla, se le está dando reconocimiento, se está refiriendo a quiénes son los autores o los propietarios de ese instrumento. En el título ustedes lo están viendo, aparece perfil revisado de actitudes ante la muerte de Wong y Recker y el año. Por supuesto que ese instrumento también lo tengo que referenciar al final del trabajo. Otro componente que se vuelve importante dentro del marco teórico en la parte de los trabajos previos o los antecedentes de los problemas de investigación tiene que ver, pues, como les mencionaba, con la parte del instrumento. Ya les mencionaba que si el instrumento nos sirve para traerlo directamente y contextualizarlo a nuestro ámbito donde desarrollamos la investigación, también nos puede servir de guía para nosotros elaborar nuestro propio instrumento. Hay que reconocer que de ciertos instrumentos de investigación que se han utilizado para responder a preguntas concretas de otros especialistas, habrá preguntas, habrá ciertas interrogantes, habrá indicadores que no nos van a servir tanto a nosotros, pero de esos instrumentos podemos registrar y podemos de alguna manera detectar y traer a nuestro instrumento aquellos que sí nos sirvan, ¿no? Entonces es una situación que debemos de considerar, de ahí que se vuelve importante pues dentro del capítulo 2 como es el marco teórico. Entonces vean cómo el marco teórico juega un papel fundamental. El marco teórico juega un papel fundamental, inclusive para poder redefinir, pulir más la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación. Nos sirve para conocer cómo está la realidad o cuáles son los antecedentes del problema sobre un tema que nosotros estamos eligiendo. Nos va a servir también para poder tener mayor claridad y que se va a ver y que de hecho ya lo debieron de haber trabajado dentro de esta unidad que es la elaboración o la creación y operacionalización de la hipótesis, porque también nos permite comparar, pues, lo que se ha hecho en otros estudios. Y lo más importante que tiene el marco teórico, a la par de que la parte del instrumento nos puede servir o nos puede ayudar para elaborar
o construir nuestro propio instrumento de investigación o adaptar o contextualizar uno que ya hayamos ubicado en un trabajo previo de investigación, nos va a ayudar para poder discutir los resultados de nuestra investigación con aquellas investigaciones que tocamos en el marco teórico. Entonces vean cómo el marco teórico, a pesar de que es un capítulo básicamente documental, que le da un sustento o potencia teórica a lo que es nuestra investigación, cumple con varias finalidades específicas. Entonces, es importante que el marco teórico quede también sólidamente construido. Retomando pues la parte de lo que vendría siendo el instrumento, vuelvo a repetir, yo me estoy trayendo un instrumento ya reconocido y validado por dos autores en relación al tema de las actitudes ante la muerte de Von y Recker. Vean que en este primer bloque viene información ligada a lo que es edad, el sexo masculino, femenino, el estado civil, año de la carrera o en este caso la generación, la religión, porque por ejemplo se cuestiona aspectos que tengan que ver con la religión, porque por lo regular cuando se habla del tema de la muerte tiene esa conexión directa con la parte de la religión. Si se cuenta con hijos o no contamos con ellos, porque este aspecto puede ser considerado importante, bueno, porque no es lo mismo la percepción que podamos tener o la postura o la actitud de la muerte que podamos tener siendo adolescentes, siendo jóvenes, nos sentimos con toda la energía, no tenemos compromisos, etcétera, entonces nos queremos comer al mundo y podemos pensar de una forma distinta pues en relación a la muerte, a que si eres una persona adulta, eres casada, tienes compromisos, tienes hijos, por lo tanto, pues tu actitud hacia la muerte pues tiene se va pues bajo otra línea, pues en términos de respuesta, pues. Entonces, aquí lo que les muestro, por ejemplo, es que esta parte puede dar respuesta a lo que es, en este caso, el indicador sociodemográfico. La parte sociodemográfica de las preguntas de investigación se resolverían con esta parte. Este es un ejemplo, bueno, que de lo que maneja este instrumento de Wong y Recker. Yo puedo integrarle más elementos a esa parte sociodemográfica, ¿no? Inclusive, si en mi tema de investigación yo quisiera agregar otra variable más, como es determinar quiénes tienen una mejor actitud, si los hombres o las mujeres, pues con la parte de género puedo distinguir, ¿no? El comparar los resultados, saber en base a las respuestas que arrojó este perfil revisado de actitudes, pues las mujeres tienen una actitud, no sé, más positiva, más favorable, le temen menos a la muerte, están conscientes que es un proceso por el que todos vamos a pasar, sin embargo, como que las mujeres se muestran más sensibles, pero más receptivas y entienden más esa situación que los hombres. Es un ejemplo que estoy desarrollando. Ahora bien, este instrumento, vuelvo a repetir, respondería a todas aquellas interrogantes de nuestras preguntas de investigación y también fortalecerían nuestros objetivos de investigación que van ligados a la variable actitudes ante la muerte, ¿no? Entonces, este instrumento yo se lo aplicaría a los estudiantes de ingeniería y de administración y negocios que están estudiando en el semestre de agosto a diciembre de 2015. Otro de los elementos que se analizaba dentro de las preguntas de investigación, en las específicas, hablábamos de una variable o un indicador que tenía que ver con la percepción. El primer instrumento no hace referencia a percepción, habla de actitudes, entonces eso me obliga a mí como investigador a tratar a reformular un instrumento que de alguna manera me dé respuesta a lo que vendría siendo la percepción ante la muerte. Y lo que hice aquí fue elaborar, eso sí fue una construcción propia, elaborar un instrumento al cual le titulé Instrumento de Percepción ante la Muerte, y es una entrevista. Entonces, esta entrevista está compuesta en varias partes. Hay una primera parte donde se establece la entrevista inicial y son datos que tienen que ver con la fecha, el lugar y la hora, y luego la parte 2 vuelvo a retomar los datos sociodemográficos
se les pide el nombre a la persona, la edad, el sexo, el estado civil, la carrera que estudia, el año de la carrera, facultad a la que pertenece, porque acuérdense que pues, son estudiantes del Colegio de Ingeniería o de Administración y Negocios, la religión que profesa, si tiene hijos, su lugar de residencia y su estatus socioeconómico. Fíjense cómo integro aquí la variable socioeconómica, la integro a la segunda parte que viene siendo de este instrumento de percepción los datos sociodemográficos. Y hay una tercera parte que esto únicamente son el diseño y la construcción de 4 interrogantes de corte cualitativo. Es una descripción verbal. En este caso, al ser una entrevista, puedo estar presente con el sujeto de estudio, quien va a ser mi muestra, hacerle las preguntas, puedo grabarlas en un recurso como una grabadora, grabarlas en video o incluso hacer las anotaciones, en este caso, a cada una de las interrogantes cualitativas que me responda el estudiante. Entonces tengo 4 preguntas diseñadas para esta tercera parte y que vendrían siendo: ¿cuál es tu percepción ante la muerte? ¿Has tenido experiencias de muerte en tu grupo familiar? ¿Has tenido experiencias de muerte en tu entorno social? Cuando hablamos del entorno social hay que ser claros al hablar que nos hacemos o hacemos referencia al círculo de amistades, de amigos, de familiares que de alguna manera, familiares no directos o de primera línea, como pueden ser papá, mamá, hermanos, etcétera, pero el entorno social, amigos de la escuela, compañeros de trabajo, entre otras cosas. Y una cuarta pregunta es: ¿has tenido experiencias de muerte en tu entorno laboral? Bueno, ahí hago una integración de una pregunta más enfocada al entorno laboral. Desde mi perspectiva, considero que la parte de la percepción que me cuestiono en las preguntas o en las preguntas específicas de investigación, las puedo responder con estas 4 interrogantes de manera cualitativa, ¿no? O sea, estas respuestas que reciba a estas interrogantes cualitativas me pueden dar respuesta y me dan respuesta porque si hiciéramos la conexión de las preguntas específicas de investigación, nos vamos a dar cuenta que llevan conexión directa, ¿no? Entonces, jóvenes, por eso es importante que en la medida que ustedes tengan claramente diseñada la pregunta central de investigación y las preguntas específicas que en este caso ustedes hayan determinado buscar de responder con su trabajo de intervención de campo, en la medida que sean claramente diseñadas, no vamos a tener dificultades para poder elaborar nuestro instrumento de recolección de datos. De ahí que consideré necesario generar este pequeño recurso en video para explicarles la conexión que debe de tener. Si el planteamiento del problema está desde un inicio mal elaborado, si no deja entrever por lo menos una variable que nosotros queremos medir, va a ser imposible medirla. Va a ser imposible convertirla a un indicador o a un reactivo que pueda ser respondido con un cuestionario o con una entrevista, entre otras cosas. Espero, jóvenes, que este pequeño apoyo audiovisual cumpla con el propósito que, en este caso en lo personal, fue aclarar más el impacto que debe tener la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación para la construcción del instrumento de recolección de datos, y espero que te pueda servir como una guía para que el instrumento o los instrumentos que realices den respuesta directa a lo que tú quieres investigar. Te vuelvo a recordar, es válido que puedas obtener o buscar de otros estudios previos sobre un tema que tú estás investigando, instrumentos que hayan diseñado otros autores, los puedes contextualizar, pero siempre sin perder de vista el reconocimiento a los autores que generaron ese instrumento. Por lo tanto, hay que mencionarlos en el instrumento
En la parte de la metodología hay que indicar que estamos utilizando el instrumento de tal o cual autor y por supuesto referenciarlos en la parte final del trabajo. De la misma manera va a ocurrir que si todo el instrumento que nosotros estamos seleccionando no nos es útil en la totalidad, sí nos puede ser útil en un punto de obtener varios indicadores, varios ítems o varias preguntas, como lo quieran ver, para poder armar nuestro propio instrumento. Se despide su maestro, el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto.